Bueno, esta tarde queríamos seguir en nuestra serie acerca de la transformación y para hacer eso Dios ha provisto en medio de nosotros diferentes miembros, ¿verdad? Y diferentes figuras que nos ayudan a comprender un poco más, ¿sí?, esa palabra de Dios, y no solamente la palabra de Dios, sino también entender cuál es el aspecto, cuál es la fórmula que nosotros podemos aplicar para poder crecer, no solamente en nuestra área espiritual, sino en nuestra área emocional y también en nuestra área física. Y por esa razón, el día de hoy, pues vamos a tener como invitado a un psicólogo que yo aprecio mucho, porque cada vez que nos reunimos y comenzamos a discutir acerca de temas acerca de la fe, pues hay una riqueza que se da, ¿sí?, desde lo psicológico, que es lo emocional, y también desde lo espiritual. Y por eso quiero invitar a mi amigo Pedro. Pedro, bienvenido. Si lo reciben con un fuerte aplauso, lo que pasa es que Pedro es un poco tímido. Pedro, bienvenido. Gracias. Si quieres, toma asiento por este ladito. Buenas tardes. Bueno, junto con Pedro vamos a compartir este proceso de transformación, y para que eso ocurra, pues yo los voy a dejar en las manos de un psicólogo. Vamos a ver qué sale aquí. Esto está complicado, pero ¿qué tal si oramos para que Dios tome el control de esto? Pues yo no sé cómo va a pasar, qué es lo que va a pasar aquí, solamente que va a ser algo de mucha bendición y mucha riqueza para nuestra vida. ¿Amén? ¿Oramos? ¿Sí? Señor, gracias te damos por esta hermosa tarde, gracias te damos por la lluvia, gracias te damos por el viento que sopla, y gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos has dado de reunirnos en este lugar. Hoy te bendecimos y te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que sea la guía de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, en medio de esta conversación, para que juntos podamos aprender y juntos podamos ser edificados por ti, Señor. Te bendecimos en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, lo dejo con mi amigo Pedro y continuamos. Bueno, vamos a meterle un poco de imaginación a esto y que es un programa de televisión que se llama Entre la Psique y la Fe. Y bueno, ustedes son el público, ¿no? Al final van a tener la oportunidad, quien quiera hacerle una pregunta aquí al personaje, se le pasa el micrófono, producción les pasa un micrófono y ustedes preguntan, ¿no? Por acá tenemos un conjunto de cosas y bueno, entonces imaginamos que esto es la televisión y arrancó el programa y yo les digo, les tengo una sorpresa. A través de la máquina del tiempo hemos podido traernos del pasado, no del futuro, sino del pasado, a Pablo o a Saulo, como ustedes lo quieran entender. Él nos explicará todo eso. Bienvenido Pablo, bienvenido Saulo. Muchísimas gracias por la invitación. Seguramente estará, yo no sé si más sorprendido que cuando se cayó del caballo, cuando 2000 años después ve todo esto que tú entiendes todo lo que hay. Lo nuevo. Mira, yo la verdad que estoy un poquito perdido y me dicen que en esta ciudad hay mucho tránsito y muchas cosas. Las cosas cambiaron demasiado, pero bueno, en este aspecto yo creo que Dios me va a ayudar para poder estar en medio de ustedes. Ahora hay carros y celulares y todo eso. Claro, pero bueno, claro. De hecho me prestaron un teléfono pero tú aprendes rápido, Saulo. Porque las notas que me pasaste yo las leía en papiro, pero ahora me pasaron un teléfono para poder leerlas porque no existe. WhatsApp tiene el hombre, ¿no? Sí, me la prestaron. Bueno, Pablo, bienvenido a 2000 años después. Bueno, muchísimas gracias. No, bueno, la idea de invitarte a través de la máquina del tiempo es que nos ayudes a entender, todos conocemos y hemos leído Hechos capítulo 9 especialmente, ¿no? Donde está todo aquel relato muy impactante sobre lo que le sucede en aquel momento Saulo, que luego se convierte en Pablo. Evidentemente esa anécdota o ese hecho tan fuerte que sucedió allí, todos lo conocemos, ¿no? Pero queremos hurgar lo que está detrás de todo eso y nadie mejor que su propio protagonista para preguntarle, y es una fortuna tenerte acá. Gracias. Entonces fíjate, acá tengo la pregunta. Analizando tu historia, e inclusive la tenemos acá para que ustedes la puedan ver también. Analizando tu historia desde que inicialmente eras Pablo de Tarso, Tarso es la ciudad donde naciste, que hoy estaría, entendí que en Turquía. O sea, sí. Eres turco. Sí. Eres turco, hoy serías turco. Ajá. Desde que inicialmente eras Pablo, con todo lo que eso implicaba, hasta
que luego tornaste en Saulo, usando los conceptos de víctima, perseguidor y salvador, como esas palabras significan cotidianamente, porque más adelante le vamos a dar otro sentido. Oye, ¿qué nos dices tú? Paséate por víctima, perseguidor y salvador, aplicándolo a Pablo y a Saulo. Cuéntanos, ¿qué ves allí? Mira, la verdad es que fue un momento muy difícil, sí, y relatando la historia desde estas tres perspectivas, voy a comenzar con el tema de víctima. Yo era muy pequeño, ¿verdad? Estaba en la ciudad de Tarso. Yo soy de la tribu de Benjamín y fariseo de fariseos. Fui estudiado y entrenado bajo los pies de un gran maestro que fue el maestro Gamaliel. Y cuando yo estoy aprendiendo toda la ley, sí, toda esa ley judía, me doy cuenta de que hay muchas cosas que hay que aprender, y también mi nivel de justicia va aumentando en la medida que yo voy aprendiendo y voy creciendo a los pies de mi maestro Gamaliel. Okay. Luego que pasa el tiempo, me doy cuenta de que comienzan a salir unas personas que se dicen llamar cristianos o que son los del camino, y estos hombres comienzan a hablar una historia y comienzan a hablar de que aparece un Mesías y que aparece todas las cosas que cuando yo las comparaba con este tema de la ley, de lo que yo había aprendido de mi maestro Gamaliel, okay, yo me sentí muy frustrado y me sentí incómodo con lo que ellos estaban diciendo, porque iba en contra de lo que yo estaba, okay, de lo que yo había aprendido. Entonces, en ese momento yo me sentí muy mal, porque estas personas querían hacer ver que lo que ellos estaban diciendo era real, y que lo que yo había aprendido durante años, okay, y todo el proceso que yo tuve que vivir, sí, sentados a los pies de mi maestro Gamaliel, era una mentira. Y yo me sentí muy mal con todo ese proceso, porque imagínate que llegue alguien a tu vida y te cambie. Claro, te tumbe la estructura. Pues. Exacto, ponga en juicio lo que tú has creído durante toda tu vida. Entonces, viene esta gente y la primera reacción que yo tuve emocionalmente, a mí me dio mucha indignación, ¿sí? Me trajo tristeza, pero luego de eso me trajo mucha rabia. Mucha rabia. Está casada con la injusticia. Sí. Cuando tú sientas rabia, y aprovechen ustedes, cuando sientas mucha rabia, pregúntate, ¿qué me parece injusto? Porque la rabia y la injusticia son hermanitas, van casaditas allí. Entonces supongo yo que algo te pareció injusto allí. Claro, por supuesto, porque ellos estaban diciendo que lo que yo había aprendido era mentira, okay, que no era correcto. Entonces me dio mucha rabia y bueno, no me quedé con esa rabia. No me quedé en mi casa, no me quedé molesto solamente, sino que comencé a gestionar un plan para ver cómo podía acabar yo con esta gente a estos cristianos o a estos del camino. Y entonces comencé a buscar formas, ¿sí? Evidentemente, pues yo, por ser fariseo de fariseos, tenía mis contactos, ¿verdad?, allí entre los fariseos, okay, y pude hacer algunos contactos y bueno, conseguí algunos amigos y me dieron acceso a ellos. Luego yo me presenté y pedí algunas cartas de autorización para poder acabar con estos hombres. Y entonces allí comenzó el proceso, ¿no? La verdad es que yo me sentía muy mal y como me sentía incapaz, me sentía como indignado de lo que estaba diciendo esta gente, yo tomé esas acciones para poder erradicarlos del planeta. Mi objetivo era exterminarlos, no lo quería ver sobre la faz de la tierra. O sea que el Pablo que inicialmente se sintió víctima pasó a... En ese punto, la gente me dio un título y ese título era el perseguidor de la iglesia. Entonces allí pasé de víctima, de entender, claro, de entender de que todo lo que yo había aprendido a los pies de mi maestro Gamaliel, vienen y me dicen que es mentira. Yo me sentía muy mal con eso, me dio mucha rabia y entonces me convertí en un perseguidor. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta gente no tenía la razón. Esta gente estaba hablando cosas que no estaban en la ley y habían cosas que no eran conforme a lo que yo había aprendido. Okay. Y por esa razón comencé a tomar acciones. Bueno, gracias a Dios por estos contactos que tenía allí con los fariseos y ellos me ayudaron
y me dieron algunas cartas para poder también matar a estos cristianos o los que se hacían llamar del camino también. Entonces, eso es más o menos lo que pasaba, y allí es donde me dan el título de perseguidor de la iglesia. Entonces ahí me convertí de víctima a cómo me sentía, luego me convertí en un perseguidor de esta gente a la cual... De lo que tú creías que estaban siendo injustos, claro, al acusar de error tu cuerpo de creencias. es correcto. Ahora, ¿tiene que ver en esta historia el otro elemento que es el de Salvador? ¿O todavía no podemos pensar en eso? Todavía no podríamos llegar allí. Ok, entonces porque vamos a pasarnos a la siguiente pregunta que tal vez, no lo sé, dé pie a eso. De hecho, la siguiente pregunta es, ¿qué sucede para que todo eso, ese Saulo que tú nos has narrado hasta el momento, se reconfigure, se replantee de una forma tan impactante como dramática? Porque yo dificulto que haya una historia más dramática e impactante que la tuya, que, o sea, tan cargada de simbolismos y tan radical como para dar, porque tú te pasaste, y si de algo se puede acusar a Saulo o a Pablo, se le puede acusar de todo, menos de tibio o de frío. Era un hombre apasionado que defendía lo que sea con pasión. Así como en este momento nos estás narrando que defendías a capa y espada tu creencia, al punto de que cuando la califican de errada, tomas la espada y yo voy a defender esto, voy a perseguir a los que atacan esto. Y bueno, vamos a ver qué hiciste después como para ver si efectivamente, como yo pienso, era un hombre muy apasionado. Entonces la pregunta que tengo es, ¿qué es lo que sucede para que todo esto se replantee, se reconfigure al punto de llegar tú a perseguir cristianos inicialmente y después a promover el cristianismo? Fíjate que te pasaste de un polo al otro. Entonces, sí, ¿qué sucede allí? Explícanos para entenderlo. Y no me estoy refiriendo solamente al episodio que conocemos, pues en el capítulo 9 de Hechos, en el que te habla pues la voz del Señor, tú caes del caballo, no lo ves pero lo escuchas, donde Él te dice que por qué le persigues, y tú quedas ciego por 3 días, y yo quisiera mirar en lo profundo de eso, no solamente en el hecho como tal, sino en sus implicaciones posteriores. De hecho, Jesús te dice, el Señor te dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Me parece que esa frase hay que sacarle mucho provecho y nadie mejor que tú para decirnos qué significa. Wow, eso es complicado, Pedro. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes, mira, hay algo que se llama la visión de túnel. Cuando tú tienes un objetivo claro, específico, todo lo que está alrededor se nubla y solamente ves el propósito que tú quieres alcanzar. Estás allí, enfocado en eso. Eso se llama visión de túnel. Sí. Entonces yo en ese momento estaba así. Esta gente era mi objetivo. ¿Cuál era mi propósito? Acabar con ellos. ¿Por qué? Porque estaban violentando todo el sistema de creencias que había construido durante años. Claro. ¿Sí? Y entonces, cuando pasa esto, ¿qué hago yo? Hago lo siguiente. Comienzo a tomar acciones, a perseguirlos, y luego, ¿qué pasa? Me consigo con un hombre que es uno de ellos llamado Esteban. Esteban, yo me puse de acuerdo con algunos hombres para poder apedrear a Esteban. Imagínate. Entonces, ¿qué hicieron? Estos hombres, claro, yo no podía figurar allí porque tú sabes que los fariseos también eran un grupo de líderes religiosos, pero se inclinan más hacia lo político. Cuidado en las formas, creo. Sí, las formas, y había que cuidar porque ellos eran era como más político el asunto. Hoy diríamos que tiraban la piedra y escondían la mano. Sí, algo así. Entonces, estos fariseos eran muy políticos, tenían una relación muy estrecha con Roma, no así conforme los saduceos. Los saduceos eran hombres que estaban conectados, pero su interés era económico. Entonces ellos eran los que administraban todas las cosas en el templo, ellos eran los cambistas, porque en el templo cuando ibas a presentar alguna ofrenda o algo, ¿qué tenías que hacer? Tenías que llegar desde el lugar donde estuvieses, con la moneda que se manejaba en ese lugar, llegabas allí y entonces te encontrabas con los saduceos y ellos te cambiaban la moneda para que tú pudieras ofrecer los sacrificios. Mira, han pasado 2000 años y no ha cambiado mucho, porque se parece mucho a hoy, ¿o no? Sí, entonces, ¿qué pasa, no? Pasa todo este proceso y en esta rabia, en esta ira que yo tenía en contra de los del camino o los cristianos, yo me enfoqué claramente en poder tener todos los recursos necesarios para poder acabarlos. Okay. Pero
bueno, estoy ahí con el asunto de Esteban, estaba allí, lo apedreamos y mis compañeros, yo estaba allí sentado allí a un ladito y mis compañeros, ¿qué hicieron? Agarraron las ropas de Esteban y las pusieron a mis pies. Claro, ¿qué entendió la gente de esto? Que yo estaba conforme con eso. ¿Por qué? Porque ya me habían titulado como el perseguidor de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa luego de eso? Luego de eso, pues yo voy en el camino, junto con 2 compañeros más, que eran estos que me apoyaban, me ayudaban en todo el proceso. Íbamos por el camino y de repente aparece ese gran resplendor. Lucas hace un relato muy específico, pero ahí vamos a profundizar un poquito en lo que yo sentí, porque Lucas no escribe lo que yo sentí en mis emociones, sino que está ahí solamente el hecho, ¿no? Entonces, Lucas lo escribió, porque me imagino se lo contaron así, yo no sé quién se lo contó a Lucas, pero él se dedicó a revisar. Entonces, cuando lo vean allí, llegamos, ¿no? Íbamos caminando, ¿sí? Llenos en una parte de alegría porque ya estábamos tomando acciones para acabar a estos hombres, pero por otro lado con un poquito de incertidumbre, porque no sabíamos con cuántos nos íbamos a encontrar. Íbamos por el camino, ¿sí? Persiguiendo a estos hombres y de repente hay un gran resplendor. Y ese resplendor de repente, yo no sé si alguna vez has tenido la experiencia de en algún momento querer ver al sol. Sí. Entonces es algo como que no puedes. Tú no puedes, nuestros ojos no están diseñados para eso, entonces de repente quedas viendo como manchitas y hay un punto que si quedas muy expuesto no puedes ver bien. Entonces luego al ver esto yo caigo al suelo, en ese momento no estaba en un caballo, pero muchos piensan que estaba en un caballo. Sí, sí. Entonces caigo al piso, ¿sí? Y cuando estoy ahí escucho una voz y esa voz me dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo me quedé asombrado porque en el camino, cuando iba con mis compañeros, no había nadie en ese camino. Entonces, cuando ocurre esto, yo caigo al piso, me doy cuenta de que algo está pasando y es algo que yo no puedo controlar. Cuando escucho esta voz, lo primero que siento es temor. ¿Por qué? O sea, yo no había tenido temor, yo soy un hombre tenía una espada, estaba al frente, estaba dispuesto a hacer lo que iba a hacer. Claro. Y en ese momento mi corazón, mi vida se llena de temor al escuchar esta voz. Y me dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces cuando yo me doy cuenta de eso, yo pensé que era Esteban, que era el espíritu de Esteban que me estaba hablando. Imagínate. Claro, porque era aquel que ya había muerto. Entonces yo dije: Dios mío, mira, en medio de todo dije: Dios mío. Me están espantando, dijiste, me están espantando. Sí, y pensé que el asunto era así, y entonces ¿qué hice? Dije: ya va, ¿qué está pasando aquí? Bueno, resulta ser que estos que estaban conmigo al parecer escucharon la misma voz, pero nos asombramos porque veíamos, o sea, yo no veía nada, pero ellos como que voltearon y no vieron nada tampoco, pero de repente hubo algo en mí que comencé a sentirme como que ya va, yo tengo que tomar una pausa, yo tengo que reflexionar en lo que está pasando. Y en esos breves segundos que estuve haciendo eso, de repente la primera respuesta que se me ocurrió decir es: Señor, ¿quién eres? Es lo primero que se me ocurrió. No se me ocurrió decir más nada, sino: Señor, ¿quién eres? Y cuando respondo esto, el hombre me dice, la voz me dice, perdón, que Él es Jesús a quien yo estoy persiguiendo. Fíjate, qué interesante esto, porque yo no estaba persiguiendo a ningún Jesús. Yo no sabía que esta gente, pues, tenía un líder así, tenía algo de conocimiento, pero dice: yo soy Jesús al que tú persigues. Bueno, en ese momento me llené aún más de terror. Y estuve muy asustado por todo el asunto. ¿Por qué? Porque luego de eso no podía ver nada. Entonces mi visión se nubla, estoy tirado en el piso y luego me dan unas instrucciones. Y me dice que tengo que ir a un lugar, a casa de un hombre, por cierto, llamado como tú, Pedro, y que está en un lugar que está en la calle derecha, y tenía que ir a ese lugar. Creo que era un curtidor, el hombre. Entonces, cuando estoy ahí y entro a ese lugar, estaba ciego. Y cuando tú estás ciego, sientes algo. ¿Qué sientes? Que estás perdido.
Claro. Yo antes tenía mi visión clara, yo sabía lo que iba a hacer, sabía por dónde caminar, pero en ese momento, ¿qué pasó? Me sentía impotente. Me sentí impotente porque estos hombres que estaban conmigo me tuvieron que llevar, me tuvieron que colocar en esa casa y yo no sabía qué hacer. De hecho, pasaron 3 días y no pasaba nada. Claro, pasaste de ser un superpoderoso a Claro. un dependiente de que le lleven de Claro, la mano. claro. Y ahí me volví a sentir como un poco víctima de todo ese proceso. Aunque antes era el perseguidor, Claro. ahora me convertí en una víctima porque no sabía qué es Como lo que estaba ocurriendo. retrocediste en la... Retrocedí en el asunto, ¿no? Ujú. Entonces, cuando estaba allí, pues no supe qué hacer. Y lo primero que se me ocurrió fue orar. Entonces estuve 3 días sin comer y estaba orando. Pero ¿a quién orabas? A Dios. ¿Al que se te apareció? No, pues yo no sabía quién se me apareció. Pero al Dios que hasta el momento tú como judío Yo venías conocía, concibiendo. por supuesto, Exacto. claro. Entonces yo oraba a ese Dios y cuando estaba allí, de repente tuve una visión. Y esto es interesante porque yo no podía ver, pero fue, o sea, esa visión es como con mis ojos cerrados, o sea, no podía ver nada, pero pude ver como un hombre llamado Ananías, ¿sí? Se acercó donde yo estaba, me puso las manos sobre mí y yo recobré la vista. Eso fue algo súper interesante, nunca había experimentado eso, en la ley no está descrito nada como eso, ¿sí? Y me quedé asombrado de eso, y dije, ¿qué está pasando aquí? Yo como que me estoy volviendo loco. Mira, Saulo, yo te voy a decir algo. Si no es porque esto está referenciado en la Biblia, yo como psicólogo habría pensado que tuviste un cuadro psicótico o que andabas en las drogas. Probablemente sí, pudo haber pasado porque, claro, en sus términos de hoy, en ese entonces, pues, era complicado, mucho más para mí. ¿Tomaste mucho café ese día, será? Sí, no. ¿No? No había café en ese entonces. ¿no? Bueno, lo que se usara en la época. Mosto puede ser, sí. Mosto sí. Okay, O mucho vino, algo raro quizás. como que estaba pasando ahí. Sí, entonces fíjate qué pasó, ¿no? Yo estaba allí, tengo esta visión y pasa el día, pues. Pasó el día, no hay respuesta y luego de ese entonces, al tercer día, llega un hombre. Claro, eso me llama mucho la atención, que tú soñaste y luego sucede. Sí, entonces a eso, en vez de darme Por eso alegría... te libero de la sospecha de las drogas, porque Claro. eso cuadró, si no, seguiría Claro. pensando que estaba en las drogas. Entonces fíjate, cuando pasa esto, ¿qué sucede? Yo agarré y me sentí aún, uno podría pensar que uno se puede sentir aliviado, pero la verdad es que yo me sentí aún más temeroso. Había mucha incertidumbre, ¿saben por qué? Porque yo no sé si ustedes han experimentado esto, uno se asusta aún más. Cuando tú piensas algo de repente y te ocurre, y tú dices, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó en esa oportunidad, y llegó este hombre llamado Ananías. Tal cual lo viste en el sueño. Tal cual, igualito. Imagínate tú. Igualito, entonces se acerca, ora por mí y yo recobro la vista. De hecho, esa es la pregunta siguiente que yo te tengo, porque fíjate, tú estás de algún modo siguiendo mis preguntas. Luego quedas ciego, y yo tenía aquí como pregunta, ¿puede verse en esa ceguera más allá del hecho de simplemente no ver durante 3 días, lo cual se puede comprender, a pesar de que es un hecho físico, por la fuerte carga emocional que estás viviendo? Se puede entender que hayas quedado ciego, pero tendrá eso otra lectura más profunda que tú puedes darle, y luego sucede lo de que sabemos hoy, que Dios dio instrucciones a Ananías para que fuera a ti, pero tú lo soñaste. Imagínate Claro. el impacto de lo que soñé sucede. O sea, tú nos estabas hablando de eso. ¿Qué significó para ti? ¿Cómo entendiste eso? ¿Y cuál es el papel de Ananías en tu historia? Mira, Ananías es un excelente tipo después que lo conocí. Lo que pasa es que Ananías era de ellos, o sea, Ananías me tenía etiquetado como un perseguidor de la iglesia. Sí, de hecho él le dice a Dios, al Padre, al Señor, pero Señor, como que piénsalo bien, ¿por qué me pides que lo vayas y mira, acaba de apedrear a Esteban, nos persigue, es malo? Sí, total. Entonces Ananías, bueno, después somos grandes amigos después, pero lo importante es de esto es que mientras Ananías está con sus prejuicios en ese entonces,
Luego él me contó la historia, por eso es que la conozco. Bueno, pero ya va. Un prejuicio es cuando uno se forma una idea de alguien o de algo antes de que ese hecho o persona demuestre tal cosa. En el caso tuyo no era prejuicio, había hechos efectivos que demostraban que eres un perseguidor. Bueno, pero no era un prejuicio. Hay que tener un poquito de misericordia, Pedro, bueno, por favor. eso es otra cosa. Entonces fíjate qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Él a lo mejor como Jonás quería justicia y no misericordia. Ok, lo puedo entender. Pero fíjate lo que pasó. Ananías llega, ¿no? Y tiene su conversación con el Señor. Le dice, bueno, bueno, este es el perseguidor de la iglesia. Claro. ¿Por qué lo vas a...? O sea, ¿cómo voy a ir yo a imponerle las manos a este hombre para que recobre la vista y entonces pueda ver otra vez y nos persigue y nos mate? Y tiene toda la razón, la cual respeto. Pero cuando Lucas escribe esto, ahí también está esa frase que mencionaste, ¿no? Que creo que es dura cosa es... Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Sí, entonces dura cosa, ¿no? Y cuando vino esta frase, yo pensé y me sentía en ese momento, eso fue un momento de reflexión, ¿sí? Y pude entender que la falta de visión que tuve era porque es como cuando te borran la mente y te la ponen en blanco para volver a colocar, a escribirte algo en ella. Sí, es como que borran algo y luego te la dejan en blanco para poder reescribir algo nuevo. Entonces en ese momento yo me sentí así. Cuando yo quedé ciego y estuve 3 días allí orando a Dios, ayunando, porque no comí nada, no llegó nadie, este hombre de esta casa, mal anfitrión, pero bueno, estaba ahí, yo reflexioné mucho en eso. Y lo que pude entender, que Lucas no lo escribe allí, es que hubo un reinicio, ¿sí? Hubo un reinicio dentro de mí. Hoy diríamos un reseteo, como cuando a una computadora le borras el disco duro y de nuevo todo. Sí, entonces estaba en ese proceso, ¿sí? Y reinicié, porque, ojo, yo tenía una visión clara, ¿no? Te contaba lo de la visión de túnel. Mi objetivo era alcanzar a estos cristianos, a los del camino y exterminarlos. Claro. Al quedar ciego, la visión de túnel se va. Claro. Y quedo a la deriva otra vez, porque no sé lo que me está pasando, no entiendo la voz que me habló y entonces quedo ahí. Sin nada, quedo en cero otra vez. Cuando ocurre todo esto, llega Ananías, ora por mí, y hay una cosa clave que cambió mi perspectiva también en ese proceso. Y es que Ananías, a pesar de que yo era perseguidor de la iglesia, él me llamó de una forma. ¿Sabes? Él no me dijo, tú perseguidor de la iglesia, y oró por mí, sino que él dijo, hermano Saulo. Y eso captó mi atención. Imagínate. ¿Por qué? Porque a pesar de todo el proceso difícil que yo estaba viviendo, de no entender, este hombre llega y me llama hermano. Claro. Me hizo sentir cercano a él. Te trató y eso me ayudó a bondad. Reflexionar, ¿sí? Y a pensar, ya va, aquí está pasando algo más profundo, ¿sí? De lo que yo podía ver. O sea, no era solamente que no tenía la vista, no era solamente este hombre que iba a orar por mí para que yo recobrara la vista, era un asunto más profundo aún, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo? Dice que dura cosa te es dar coces o patadas, coces es patadas, ¿sí? En este caballo, idioma, de una mula. En este idioma de ustedes hoy, estaba allí y que era dura cosa para mí dar esas patadas. Era contra el aguijón. Sí, contra el aguijón. Entonces, fíjate bien que yo estaba en un propósito, yo estaba en un camino, yo estaba caminando hacia ¿qué? Hacia exterminar la iglesia. Okay. Pero se aparece el Señor y da estas palabras y lo que me deja ver es una confrontación. Él me dice de una forma muy bonita, me dice, si sigues metiéndote conmigo, vas a sufrir aún más. Eso fue... O sea que el aguijón sería entonces la palabra cristiana, ¿verdad? La obra, lo que Dios quiere, sí, ¿verdad? ese evangelio que se estaba predicando. Que tú estabas persiguiendo. Sí, y yo estaba persiguiendo porque yo no quería que se difundiera esa buena noticia. Entonces tú estabas dándole patadas contra el aguijón. Es correcto. Y eso, creo yo, que el Señor quiso decirte, tendrá consecuencias muy duras para ti. Claro, por supuesto. Si me sigues persiguiendo. Claro, y entonces allí, después de eso, ¿qué hice yo? Yo reflexioné un poco.
Claro, todos estos años de estudio, todo esto chévere, uno puede tener mucho ímpetu, pero cuando te encuentras con palabras de esta magnitud, ¿qué haces tú? Te detienes un momento y comienzas a reflexionar, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que sentí en ese momento. Ok, fíjate, entonces sigamos con este análisis. Ok, viene Ananías, ora por ti, se muestra muy bondadoso contigo, muestra misericordia, muestra bondad, acercamiento, y eso te impacta, ¿no? Fíjate el poder de unas palabras, simplemente te dijo hermano y también cómo te trató, supongo que te trató con amor y eso te hizo pensar, oye, estos no son tan malos como yo pienso, ¿no? Sí, totalmente. Mira, qué nobles son, este hombre a pesar de que yo los persigo, me trata con esta bondad, con esta hermandad. Eso fue importante. Sí, ¿no? ahí pude entender ese pasaje que dice más adelante, que lo escribió creo que Mateo, no recuerdo quién fue lo escribió, que dice que nosotros debemos orar por quienes nos persiguen. Imagínate, claro. O ¿Sí? Y amar a nuestros enemigos. poner la otra mejilla. Sí. Entonces eso cayó ahí, recordé eso. Sí, porque seguramente la pregunta es si hubiese sido, si los papeles hubieran estado intercambiados, ¿eras tú quien ibas a alguien que era tu enemigo, habrías tenido esa bondad? No. Como Saulo que No, eras. no, ¿verdad? para nada. Mi objetivo era justicia, Claro. no exacto, misericordia. No misericordia, exacto. Qué interesante la contraposición que hay aquí. Sigamos, fíjate, es común decir que Dios trata con cada quien, con cada uno según él quiera o según decida, como alfarero o como herrero. Es decir, como herrero, ¿cómo trabaja un herrero? Con mucha fuerza golpea un hierro o lo somete a altas temperaturas para moldearlo. Mientras que un alfarero, delicadamente a través de sus manos, va moldeando y dándole forma al barro. Entonces, utilizando esos símiles, ¿cómo crees que haya sido contigo? ¿Dios ha sido contigo alfarero, herrero, o eso depende de la etapa de la que estemos hablando? ¿Hay una combinación de ambas cosas o es ninguna? ¿Cómo lo ves tú? Mira, en el proceso de transformación hay algo, ¿no? A veces nosotros pensamos que el moldear una vasija de barro es más sencillo que moldear una lámina de hierro para convertirlo en una espada. Sí, pareciera que es más difícil moldear el hierro, ¿no? Sí, de hecho, algunos piensan que, bueno, algunos pensamos que nos traten como una vasija de barro, ¿verdad? Nos montan en el torno, algo sencillo, suavecito, nos dan forma, Claro. delicado, porque si apretas muy duro, ¿qué pasa? Se daña la pieza. Entonces, muchos piensan que, oye, Dios mío, yo quiero que tú me trates así, porque tú sabes cómo soy yo de delicado y tienes que darme con cuidadito para formarme. Y uno piensa eso, pero también está, o pensamos que el herrero es muy brusco en sus acciones. Claro, ¿por qué? Porque tiene que meterte al fuego, ¿sí? Al calor, ¿sí? A una brasa se pone roja la pieza y luego de eso, no conforme con eso, la sacas y comienza con un martillo a comenzar a darte golpes, 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 hasta que puedas sacar toda la impureza que hay en la pieza para que ésta no se parta. Entonces, yo pensando en estas dos cosas, a veces nosotros queremos lo sencillo, lo delicado, pero a veces es necesario que nos metan en la brasa para sacar todas esas impurezas, para que no se parta la espada. Entonces, es importante en este aspecto pensar de que no es un asunto de la forma, sino del propósito. Algunas veces Dios va a tratar nuestra vida como un alfarero, y vamos a hacer una vasija y nos va a moldear con cariño, con tiempo, con ternura, pero hay otros momentos de nuestra vida en los cuales es necesario, para sacar las impurezas que hay en medio de nosotros, que nos metan en las brasas y que nos den con un martillo. Saulo, pero fíjate, acá en Venezuela decimos que al que mata hierro no puede pretender morir a sombrerazos. Tú venías tratando pero durísimo a los cristianos. Oye, yo no creo que tú querías o pedías que te trataran suavecito con lo que tú venías haciendo. No Sí. pudo haber dicho el Señor, bueno, pero a este hay que darle bien duro porque duro viene dando también, ¿no? Sí, de hecho Lucas lo describe muy bien. Lucas, ¿qué dice? Luego de que el Señor le dice a Ananías todo esto, que tiene que orar por mí y todo eso,
ahí el Señor le dice a Ananías otra cosa que él no me comentó, sino tiempo después. Que él le dijo, le voy a enseñar lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Eso se lo dijo el Señor a Ananías. Yo me enteré después y eso fue porque Ananías estaba ahí medio, no sé, y luego me lo contó y no se dio cuenta, pero me di cuenta de que era cierto. ¿Sí? Fíjate, le voy a enseñar lo que tiene que sufrir a causa de mi nombre. Creo que ahí, con eso que tú acabas de decir, cobra sentido esto de dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Claro. Ahí está, ¿ves? Y claro, uno, según esta frase, si uno se posiciona en el sentido de justicia, bueno, pero bien justo es que te pase todo lo que te va a pasar por todo lo que venías haciendo. Ahora, si uno se para en el sentido, creo yo, de entenderlo, esta parte que hablábamos de que Dios puede actuar como alfarero o como herrero, y tú decías que sí, pero que lo que importa aquí es mirar el propósito, qué se persigue con eso. A lo mejor ya no se trata de verlo como, mira, tú estás pagando tus persecuciones llevando bien duro ahorita. Es un sistema ya de justicia. No, se trata de qué pretendía el Señor al someterte a todo eso, para qué lo hacía. Claro, ¿Qué perseguía? y de hecho a Ananías se lo dijo. Dice que yo iba a ser, de hecho lo fui, por eso es que ustedes hoy en día cuando leen el Nuevo Testamento hay muchas cartas que yo escribí, muchas cartas paulinas. Me doy cuenta de que él le dijo a Ananías que yo iba a ser un instrumento en sus manos. ¿Sí? Entonces ese era el propósito de Dios. A pesar de que yo era un perseguidor de la iglesia, porque en un momento me sentí víctima por lo que estos estaban enseñando y que me dejaban a mí como nada, Dios intervino en mi vida para hacerme ver que con ese mismo ímpetu, que con esa misma fuerza, yo podía hacer las cosas, pero desde la perspectiva de Dios y no la mía. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, generalmente yo ¿qué hice? Caminaba de una forma que todo se centraba en mí. Era lo que yo sentía, era lo que yo creía, y ahí no existía más nada. Lo que otros dijeran estaban en mi contra y por eso yo los perseguía y quería matarlos. Pero cuando me ocurre toda esta situación, comienzo a cambiar mi posición de perseguidor, ¿sí? A causa de esa intervención. Y comienzo a mirar las cosas a través de ese sufrimiento, porque para mí no fue fácil estar ciego, 3 días sin comer y estar allí en un lugar esperando que alguien pues tuviera misericordia de mí, esperando algo que yo no había tenido con nadie, ¿sí? También entender eso. Y ver ese proceso me llevó a mí a pensar, ¿sí? Y a recibir luego de parte de Ananías esto, que me llame hermano, que ore por mí, que yo recobre la vista, y me di cuenta de que es necesario el sufrimiento en la vida de cada uno de nosotros. Y a veces uno no se lo explica. Yo hoy en día no podría explicarles a ciencia cierta cómo fue el asunto, la voz. Yo le puedo contar algunos detalles de lo que sentí y de más lo que dice Lucas, ¿no? Pero me di cuenta de que a veces nosotros estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. No solamente en nosotros mismos, sino en lo que queremos, sino en lo que anhelamos. Y cuando no obtenemos el resultado que nosotros queremos, nos da más rabia y nos queremos de alguna forma u otra generar mecanismos para que esas cosas ocurran. En mi caso era así, pero lo que marcó mi vida fue esa intervención de Dios. Dios intervino y me hizo ver, y no me intervino como, ay, mira, qué bonito, Saulo, ven acá, Saulo, siéntate, ven, compartamos la mesa. No, sino que se me paró enfrente, me tiró al piso, me hizo comer tierra, ¿sí? Por ahí creo que tiene unos amigos en esto, cuando llegué estaban hablando, dice que le iban a hacer comer piso. Sí, creo que uno que se llama Iván, tu orgullo, que es Iván y Gerardo, creo que siempre se hablan así, que se iban a comer piso. Te bajó del pedestal, mira, tú te pasó de prepotente a impotente, o sea, te bajó. ¿Por qué? Porque llegaste ciego, con hambre, te tenían que llevar, entraste a la ciudad conducido de la mano, cuando eras un jefe, un perseguidor, imagínate tú, lo que eso representa para el orgullo de alguien
cuyo mayordomo es su propia persona, o sea, su ego es quien lo comanda, ¿sabes? Claro. Entonces que venga Dios y a través de esto te baje y te diga, mira, sométete. Oye, Claro. eso no debe ser duro para alguien como Saulo. Me sentí demasiado humillado, impotente, humillado, triste, demasiado triste me sentía en ese momento, ¿no? Eso es parte un poquito de lo que sentía. Lucas no toma mucho en cuenta eso, pero hay algunas cosas ahí que Pero pasaron. fíjate, el común de los cristianos, yo mismo puedo decir, aunque mucha gente llega a los pies de Cristo, recuerdo que tuvimos aquí un invitado, el pastor de Margarita Norbey, que decía que la iglesia suele ser un hospital al que suele llegar gente en urgencia o en emergencia. O sea, muy pocas veces, tal vez yo sea uno de esos pocos casos, de gente que llega a Dios sin un episodio dramático en su vida, sin que fue que se le murió a alguien, se arruinó, se enfermó, tuvo una visión. No, a mí no me ha pasado nada de eso tan espectacular. O lo que a ti te ha pasado, creo que a ninguno de los apóstoles le ha ocurrido, o por lo menos no así. Claro. En tan corto tiempo, 3 días, un rato, mira todo el cambio que hoy nos has narrado. Creo que a poca gente puede referir algo como eso. Entonces, fíjate la pregunta que tengo acá. La presbicia no perdona. Saulo, se llaman anteojos, ¿oíste? Lentes, anteojos. En tu época tal vez no existían, ¿verdad? Gracias. Ok. Fíjate, a un cristiano común al que no le ha sucedido algo tan impactante como eso, puede llegar a la conclusión de que no tiene un llamado de Dios, no tengo un propósito. O sea, a mí no me pasó lo que a Saulo, que estaba destinado a que le sucedió esto para cambiarlo y reorientarlo. Entonces una persona como yo, pues a la que no le sucede algo así tan impactante, pudiera concluir, equivocado o no, mira, ¿será que Dios no tiene ninguna misión para mí? Y a lo mejor eso lo hace no alejarse o permanecer tibio, no caliente nunca, porque como yo decía al principio, que a Saulo se le podrá acusar de todo y a Pablo, pero frío nunca fue. Fue un hombre caliente, bien sea en una cosa o en la otra, pero tibio ni frío nunca. Entonces, cuando no nos ha sucedido algo así tan impactante como a ti, pudiéramos quedarnos fríos o tibios, o creer que no tenemos nada que hacer. ¿Es eso un error? Wow, eso es una excelente pregunta. Basado en mi experiencia, lo que marca la vida de una persona es esa intervención de Dios. La intervención del Señor en ese momento que yo lo experimenté fue lo que transformó mi vida. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de hacerlo de otra forma, pero Dios, en su inmensa sabiduría, decidió intervenir. Y me intervino no de forma sencilla, sino de manera brusca. O sea, esto es así, ¡pum! Te tiro al piso, te humillo, te dejo ciego. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo pueda reaccionar a lo que yo estaba haciendo. Para que entre en un proceso de reflexión. ¿Sí? Y sería tonto pensar de que porque no me pase nada súper extraordinario o tengo una experiencia mega espiritual, eso determine o no el propósito que Dios tiene para mi vida. Dios se había determinado, inclusive cuando yo estaba siendo educado bajo los pies de Gamaliel, en el lugar donde yo nací, en la tribu de Benjamín, en todo esto, ser fariseo de fariseos, de tener todo esto, porque hasta ese entonces yo no tuve un encuentro personal con Cristo, con Dios. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Será que mi propósito entra luego de que yo conozco al Señor? De ninguna manera. El propósito de Dios es eterno. El propósito de Dios ya está, o sea, ya Dios me había escogido aún antes de que yo naciera. Y como eso ocurrió, lo que pasó es que yo seguí creciendo, seguí buscando, seguí aprendiendo, pero ¿qué pasó? No tenía una perspectiva correcta, no tenía una perspectiva como la perspectiva de Dios. Entonces, Él tuvo que hacer esto, y yo creo que en medio de nosotros hay mucha gente que también le ha ocurrido esto, que ha creído las cosas, que sabe que tiene la razón, que vive sus experiencias y que no hay absolutamente nada de lo que ellos están haciendo que esté mal.
Ellos tienen una vida limpia, una vida plena, una vida completa y por esa razón viven como viven. Y esa es la vida que yo tenía. Pero cuando me encuentro con Cristo, cuando me encuentro con el Mesías, me doy cuenta de que hay muchas cosas que no solamente se cayeron al suelo cuando yo me caí al suelo. Se cayeron muchos paradigmas, muchas estructuras de conocimiento que aprendí bajo la ley. Se cayó muchas cosas dentro de mí y cuando se cayeron todas estas cosas, como les decía hace un rato, fue un reinicio. ¿Sí? Y yo creo que es necesario para todas las personas, para toda la humanidad, que necesitan caer al suelo. Pero no caer al suelo porque se tropezaron, sino caer al suelo porque todo su sistema de creencias, todo lo que ocurre en sus vidas, tiene que cambiar y tiene que alinearse a lo que está establecido por Dios. En estos días estaban conversando dos personas y con esto termino esta pregunta. Aquí tienes agüita, sí, esta es tuya. Esa es tuya. Bueno, gracias. Ya producción va a traer. Ok, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Estaba escuchando dos personas y una de estas personas estaba sumamente impactada por algo que escribió alguien, ¿no? Un evangelista. Y escribió que el pecado, ¿cuál era? La pregunta que se hacía era, ¿cuál era el pecado del mundo? El pecado del mundo no era lo que hacían. A veces uno piensa que el pecado del mundo es la desobediencia y no es la desobediencia. El pecado del mundo es no creer en Cristo. Ese es el pecado del mundo. Entonces, cuando te das cuenta de esto, es impresionante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos vivir. De hecho, ustedes pueden venir a este lugar, reunirse en esta sinagoga. No, esto es una iglesia, esto no es una sinagoga. En esta iglesia, ¿verdad? Se reúnen en esta iglesia, en esta asamblea, a escuchar acerca de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, con los apóstoles, con mi vida. Y tú puedes vivir eso excelentemente, pero lo puedes escuchar, lo puedes practicar, pero si no está como una convicción en tu vida, si verdaderamente no crees, entonces aún así estás en pecado. Estás viviendo en el pecado del mundo, porque el pecado de este mundo no es la desobediencia, eso es una consecuencia. El pecado de este mundo es no creer en Jesucristo y en la obra de su muerte, su resurrección y entender que Él es el camino al Padre, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando no se entiende esto, vivimos como yo vivía, teniendo conocimiento, creyendo tener la razón, pero va a llegar un punto en que te vas a encontrar donde vas a chocar contra una pared, donde todas esas estructuras mentales van a caer al suelo y vas a tener que comenzar de cero. Por eso hay alguien que escribió, creo que fue en una de mis cartas, no recuerdo, tengo que preguntarle a mi escriba, dice que nosotros nos levantamos en contra de todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Nosotros vamos, ahora no, claro, después de pasar de perseguidor y entrar en lo que tú llamas Salvador, ya uno comienza a entender una visión más clara y entonces comenzamos a defender, comenzamos a procurar cuidar, ¿sí? Y derribar todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, ¿sí? Y es por esa razón que hoy se reúne en esta iglesia, esta asamblea, para que podamos entender de primera mano de uno que estuvo allí, en este caso mi persona, Saulo, cómo fui transformado a Pablo. Es interesante porque Saulo significa llamado. Ese es mi nombre. Sí. Y Pablo significa pequeño. De eso es la pregunta que viene. Y Pablo significa pequeño. Claro, es la pregunta que viene y quisiera que por favor le responda. Fíjate, es importante el cambio de el pequeño significado de Pablo, que sería tu segunda etapa, a el llamado a, que inicialmente significaba Saulo. O sea que tú inicialmente eras el llamado a,
y Ajá. pasaste a el pequeño. Entonces, Claro. ¿cómo entender eso? ¿Cómo entenderlo en tu historia? Y después te pediría, nosotros hoy, como creyentes comunes, ¿cómo aplica eso? ¿Cómo debería aplicar eso en nuestras vidas? Pasar de el llamado a el pequeño. Claro. Mira, cuando tú tienes un nombre como el mío, Saulo, o sea, el llamado, ¿qué haces? Tú te inflas. Yo creo que por esa razón era muy impetuoso. Entonces, cuando eres el llamado, tú te crees capaz, tú vas adelante, tú, sí, tengo una visión, tengo una Exacto. misión clara, definida, y Ok. tengo que ir adelante y tengo que caminar y cumplirla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando estoy en ese proceso, y, y eso es lo que significaba mi nombre, o bueno, significa mi nombre cuando utilizamos Saulo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Pablo, Pablo significa el pequeño. ¿Sabes por qué? Porque Pablo, después de ese proceso de transformación, lo que entiende es que no hay más nadie, no hay persona más grande que Dios. ¿Sí? Y cuando yo entiendo que Dios es más grande que cualquier cosa, de que cualquier persona, entonces yo me siento pequeño. Y como yo me siento pequeño, ¿qué voy a hacer? Yo voy a buscar protección, yo voy a buscar cobijo, yo voy a buscar dependencia, ¿sí? Pero como cuando yo era el llamado, ¿qué hacía? Yo era el que mandaba, yo era el que dirigía, yo era el que Ok. administraba, se hacían las cosas como yo quería, se hacían así, tú vas para allá, tú vas para acá, y me encontré con que Cristo ciertamente permitió que yo fuera el llamado para hacerme entender que yo iba a seguir siendo el llamado, pero que iba a vivir mi llamado desde una posición como un pequeño. Claro, una posición cristocéntrica, donde Claro. Cristo es quien está y no tu ego. Claro, sí, entonces cuando Cristo gobierna mi vida, Ajá. cuando yo decido voluntariamente ceder el control de mi vida a Cristo, Ok. entonces yo comienzo a vivir como un pequeño. ¿Por qué? Porque todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que siento, todo depende de Pequeño en el sentido de sujeción, sujeto a. Sí, pequeño, o sea, ahora, ¿qué es un pequeño? Un pequeño es aquel que desde cierto punto de vista, por ejemplo, imaginemos un ave, Ajá. cuando vemos un águila, tú ves un águila imponente, ¿verdad? Grandísimo, tiene una visión, vuela, se remonta en las alturas, fabuloso, pero cuando tú ves un polluelo, ¿sí? Un pequeño de águila, un habichuelo, un chiquitico, cuando es pequeño, ¿qué necesita? Necesita abrigo, Claro. necesita cobijo, Alimento. necesita provisión, necesita protección, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo constantemente me veo como un águila, yo no voy a tomar en cuenta lo que Dios dice. ¿Por Claro. qué? Porque yo me siento capaz, porque yo tengo las herramientas, y ciertamente sí, porque Dios nos dota a nosotros de todo eso. Sería ilógico que Dios permitiera, si me escogió desde antes de la fundación del mundo, que yo estuviera aprendiendo a los pies de Gamaliel, que hubiese nacido en la tribu de Benjamín, que hubiese sido fariseo de fariseo y que hubiese estado tan expuesto a la ley. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Si yo no tengo ese encuentro con el Señor y comienzo a verme como pequeño, yo no iba a poder saber administrar todos los recursos que Dios me había permitido construir, ¿sí? Siendo fariseo, siendo de la tribu de Benjamín, siendo entrenado a los pies de Gamaliel. Yo no iba a poder administrar eso. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo de Dios? Que luego lo entendí, no fue fácil, pero luego lo entendí. Fue que Él me iba a convertir lo que llaman un misionero, pero que iba a entrar en otra cultura. ¿Por qué? Porque mi mayor ejercicio en la predicación de la buena noticia lo hice ¿dónde? Lo hice en Grecia, lo hice en Roma, ¿sí? Y lo hice bajo una cultura helénica, bajo la cultura griega. Entonces, ¿qué pasa? Dios permite que yo me empape antes de conocerlo de todo eso, del conocimiento griego, de ser un ciudadano romano también, de ser ciudadano romano, ¿sí? No era fácil obtener una ciudadanía romana, eso
cuando llegué estaba hablando con alguien y que eso es algo parecido a tener una visa norteamericana. Me dijo, yo no entiendo eso, pero entonces me estaban hablando de eso y es como eso, una nacionalidad o la ciudadanía romana era complicado, no todo el mundo podía tener eso. Fue por mis padres que yo pude obtener esa ciudadanía. Entonces, es un privilegio. Entonces, ¿qué pasa? Dios permite toda esta situación, ¿para qué? Para que este instrumento, entrenado bajo la cultura helénica, siendo ciudadano romano, pueda compartir la buena noticia, ¿dónde? ¿En Roma? ¿En Asia? ¿Llevarla? Sí, y entonces me convertí en lo que llaman hoy día, que pregunté hace ratico, en un misionero transcultural. ¿Sí? Yo entré en otra cultura, donde por ejemplo, Pedro, Santiago y Juan, le era muy difícil entrar. No tenían todo lo que Dios había permitido que yo tuviera en ese entonces. O sea, Sí. ahí se ve el propósito. Ahí se ve el propósito. Entonces, ¿por qué les comparto todo esto a esta hermosa audiencia aquí que me han invitado hoy? Les comparto todo esto porque necesitan entender que todo lo que Dios hizo en el pasado con sus vidas, la profesión que tienes, el oficio que tienes, las circunstancias que viviste, todo eso tiene un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? Que tú te conviertas en un embajador de la buena noticia. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque todo eso que tú has vivido lo vas a encontrar en otras personas, que probablemente yo no voy a tener acceso a ellas, pero cada uno de ellos sí. Entonces, cuando esto ocurre, entonces podemos responder en que todos tenemos un propósito y que no necesariamente tienen que vivir una experiencia así sobrenatural como la que yo experimenté al momento de recibir a Cristo. Para cerrarle el circuito de víctima, perseguidor y salvador, creo yo que es válido pensar que tu fase de salvador es cuando efectivamente te conviertes al cristianismo, en un propagador del mismo, en llevarlo a otras latitudes. Claro. Ahí como que se cierra la cosa, ¿no? De Sí. víctima, salvador, perseguidor, salvador. Ahora, quiero por favor a la audiencia que entienda, porque vamos a utilizar otra vez esas palabras, pero con otro sentido. Víctima, salvador, perseguidor y salvador, no en la forma como habitualmente lo usamos. En una de las escuelas de la psicología que se llama análisis transaccional, entendemos víctima como una persona que dice estar siendo injustamente tratado por alguien, puede ser hasta por Dios, pero no tiene razón en eso. Es decir, la persona se hace la víctima. Es que no me quieren, es que me tratan mal, y no mira su posible responsabilidad en ello. Eso significa en esa corriente. Perseguidor sería aquella persona que está muy atenta a tu falla, a tu error, a tu defecto, a lo que no hiciste bien para meter la llaga ahí. Pues, aquella persona que quiere justicia y no misericordia. Lo que quiero es darte en la madre, pues, pendiente siempre de en qué fallaste. Ese sería un perseguidor. Está muy claro que Pablo lo hacía al principio. Pues claro. Y finalmente, el Salvador. Quitémosle, por favor, tinte espiritual a la palabra de Salvador para que la podamos entender en este sentido que estoy diciendo. Salvador sería aquella persona que en nombre de un amor mal entendido y mal practicado, sobreprotege a otra persona y no le deja crecer. Ok, no es hecho con mala intención, pero cuando, ejemplo, tenemos hijos y los sobreprotegemos, no maduran, no crecen. Y sin querer les afectamos, aunque nuestra intención sea buena. Entonces, la reflexión es para que, Saulo, aquí te leo la pregunta, Pablo, a veces Pablo ahora, gracias. Ahora eres Pablo, porque Saulo fue, ahora eres Pablo. Bueno, Aquí ambos nombres funcionan. Ok, entonces fíjate, miremos otra vez esto de víctima y salvador, perseguidor. Ayúdame a entender cómo podemos, siendo cristianos, usar bien o mal estos términos, en el sentido que yo lo expliqué. Entonces, fíjate, ¿cómo puede una persona que se pretende cristiano o es cristiano, sin darse cuenta,
caer en esto de víctima y por lo tanto verse afectada en su ejercicio como cristiano, en su crecimiento. ¿Cómo puede una persona convertirse en perseguidor o sentirse perseguido también puede ser, y que esto impacte negativamente en su crecimiento como cristiano? Y también cómo pudiera una persona ejercer bien o mal la faceta de Salvador. Wow, son varias preguntas, Pedro, y tenemos poco tiempo, así que voy a tratar de ser breve. Claro. En la primera pregunta es cómo nosotros, o sea, desde la perspectiva que tú estás mostrando, estás hablando de la víctima como aquel pobrecito, el que tiene autoconmiseración. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Porque Dios es injusto, Dios no tiene misericordia de mí. Pero esa persona no mira su responsabilidad ni la asume. Claro. Esa es la parte que, o sea, no me hago responsable, no me hago cargo. Culpo Claro. al otro, a los otros, a Dios, pero yo no hago nada, no soy proactivo al respecto. Claro, dice Hebreos, el libro de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero también dice, Santiago escribió que la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Hay cosas, o sea, la fe también es una decisión, no es solamente, bueno, fe yo creo que va a pasar, no, es una decisión. Es una decisión que te va a llevar a tomar acciones. Okay. Eso es la fe. Entonces, ¿qué pasa? Yo me puedo quedar en una situación que Dios permite, ¿sí? Que Dios permite por alguna circunstancia para formar mi carácter, ¿sí? Para perfeccionar esa buena obra que Él comenzó, ¿sí? Entonces, cuando yo me encuentro en eso, yo desde ese punto de víctima o veo las cosas como dice la palabra de Dios, o veo las cosas como dicen mis sentimientos y mis pensamientos. Si yo lo veo como dice la palabra de Dios, dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que son llamados conforme a su propósito, ¿sí? Entonces, cuando yo pienso en eso, entonces mi pensamiento de víctima, como el pobrecito, el que no se quiere hacer responsable, se anula, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente eso, sino que Dios me ha dado su palabra como el guía, Dios me ha dado su Espíritu Santo que me guía a toda verdad, y Dios me ha dado ese Espíritu Santo para tener un criterio que me lleve a ese camino y esa verdad y esa vida que es Cristo. Entonces, todas las cosas que me ocurren desde esa perspectiva son para mi crecimiento y mi formación. Entonces es importante eso. Hebreos 12, de hecho, Hebreos 12, ¿qué pasa? Dice, en Hebreos 12 habla acerca de que la disciplina, que un buen padre disciplina a sus hijos, pero que la disciplina en ese momento no es causa de gozo, sino que a su fruto, sino que a su tiempo da su fruto. Entonces yo necesito entender eso y no solamente sentarme a llorar por lo que está ocurriendo en mi vida, sino también preguntarme, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida y qué quieres que yo aprenda de esto? Ahí, ese es en la primera instancia. Eso evita victimizarme. Eso evita victimizar. Ok, vamos Sí. con la de perseguidor. La de perseguidor es sentarse en la silla del juez. Ok. Y yo no sé si alguno de los que están presentes se ha sentado alguna vez en la silla del juez. Decir, eso no está bien, este está en pecado, este falta, este... Entonces probablemente tú te has sentado en la silla del juez. Es muy tentador hacerlo. Sí, claro. No está bien, pero es tentador. Claro, aquí hay un punto que yo explico acerca de tres tipos de personas. Okay. Está la persona natural, está la espiritual y está la carnal. Okay. ¿Sí? La persona natural es aquella que no ha recibido, no tiene percepción de la vida espiritual y por eso para esa persona las cosas de Dios son locura. Okay. La segunda cosa que escribí es que hay un hombre espiritual y este hombre espiritual tiene la capacidad de juzgar todas las cosas y no ser juzgado. ¿Pero cómo? Desde la perspectiva de Dios. ¿Sí? Y si juzgas desde la perspectiva de Cristo, la misericordia y la verdad van a ser un baluarte en eso. Okay. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Está el hombre carnal. Y es aquí donde algunos podemos caernos. Este hombre carnal que yo escribo en una de mis cartas es que este hombre carnal entra y sale. Entra y sale. Okay. ¿Sí? Tiene una vida espiritual, recibió a Cristo como su Señor y Salvador, pero ¿qué hace? Baja a Cristo del trono de su vida, ¿sí? No es Cristo en quien gobierna, sino que lo baja, se pone Él y comienza a juzgar.
Entonces, ¿eso qué trae? Trae deterioro, trae ruina, ¿sí? No solamente para él, sino para todos aquellos a quienes están juzgando. Entonces ahí lo recomendable es procurar ser un hombre espiritual. Ni carnal ni natural. Ese es el punto. O sea, ¿cómo yo evito sentarme en la silla del juez? Eso, y eso. Para No dañar, sentarnos en la silla del juez. Para dañar, para destruir, ¿Cómo yo evito eso? Teniendo la llenura del Espíritu Santo. Claro, y está muy claro en no juzgues y no seréis juzgados. ¿Sí? Con la vara que mides seréis medidos. Claro, todas esas son como consecuencias, pero eso es importante entenderlo, ¿sí? Y la tercera, la de Salvador. La de Salvador. ¿Cómo ser un buen Salvador y evitar ser un mal Salvador? Bueno, un buen Salvador, pues hay que entender que primero nosotros no somos los salvadores. Entender que Cristo es el Salvador de toda la humanidad y que porque Él fue que se entregó en la cruz. No arrogarnos ese papel. Exacto, por cada uno de nosotros. Eso, si nosotros tenemos que gloriarnos de algo. Que también es muy tentador, Saulo. Tú ya no has vivido esta época, pero si te quedaras un ratico más, te mostramos una cantidad de personas pues que terminan creyéndose el Dios mismo. Claro. No sé, se comen el cuento de que ellos en sí mismos son Dios. Y bueno, bajan a Dios del trono y se ponen ellos, aunque empezaron diciendo que era Dios. Claro. Eso ocurre hoy. Sí, entonces fíjate, ¿qué es lo que pasa aquí, no? ¿Qué necesitamos hacer para poder ser, primero entender que nosotros no somos salvador de nadie? Pero sí que en la medida que cuando nosotros recibimos a Cristo, nos convertimos en un instrumento de reconciliación. Y ese instrumento de reconciliación funciona bajo las manos de Dios. Y eso, ¿cómo funciona? A través de la guía del Espíritu Santo. Entonces, en la medida que yo tengo una vida conectada con el Espíritu Santo, yo voy a ser más efectivo como ese instrumento de reconciliación. Entonces, voy a ser de esos embajadores, ¿verdad? De ese pueblo escogido, ¿sí? Por Dios, que hace ¿qué? Que anuncia la buena noticia y que sirve de instrumento de reconciliación, como si Dios mismo clamara a través de mí y de nosotros, reconcílense con Dios. Ahora, esa reconciliación que trae un derrocamiento del pecado del mundo. ¿Por qué? Porque al reconciliarse con Dios, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy aceptando, yo me estoy poniendo bajo sujeción de lo que dice Dios. ¿Sí? Y eso es lo que se espera. Eso es lo que el Padre está buscando, que todos podamos acceder al arrepentimiento, que todos podamos confesar nuestros pecados, que todos podamos estar llenos del Espíritu Santo y que todos podamos vivir una vida como embajadores de Cristo para anunciar, ¿sí?, que deben reconciliarse con Dios. Eso es lo que estamos buscando, y desde esa perspectiva es en donde nosotros tenemos que ver ese punto de Salvador. No vamos a decir, ay, mira, bueno, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida nada más, sino que también hay que acompañar a estas personas. Por ejemplo, lo dice Mateo, escribió acerca de eso. Dice, cuando Jesús les dio una comisión, bueno, yo no estaba ahí, a los discípulos que estaban allí, les dio, bueno, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id, ¿sí? Y haced discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bautícenlos y enséñales que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? No es solamente recibir a Cristo, sino que debe haber un proceso de acompañamiento, un proceso de discipulado, ¿sí? Y en ese proceso de discipulado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enseñarles a estos que son nuevos discípulos a que guarden todas las cosas. Entonces, ese es el proceso, o esa es la labor de nosotros como instrumento de reconciliación. No es solamente anunciarles y ya, sino que necesitamos ser consecutivos en lo que establece y en el rol o la misión que Dios nos delegó a nosotros. Excelente. Siempre al final del programa invitamos a cualquiera de la audiencia de ustedes que quiera formular una pregunta para el invitado. ¿Alguno quiere preguntar algo? Le pasamos el micrófono y lo pregunta. Por allá, Esther, diga. Que si alguna vez dudaste de tu llamado. ¿Alguna vez dudaste de tu llamado? Mira, yo desde esa experiencia que tuve, sí, yo creo que sí. Claro,
Primero porque mi llamado, el primero que lo conoce es Ananías. No soy yo que lo conoce de primera mano. Luego de eso, que Ananías ora por mí, yo paso un tiempo para poder asimilar todo esto. Claro. Primero fueron 3 años y luego 14. De todas maneras, en una de mis cartas, en Gálatas, lo puedes revisar, en el capítulo 1 y 2, ahí está descrito más o menos cómo fue el proceso. Y yo creo que sí, todos en algún momento de nuestra vida dudamos del llamado que Dios nos hace. Claro. Creo que sí, pero eso ocurre, ¿por qué? Por nuestros temores, por la incertidumbre de lo que va a suceder en el futuro y también por la incapacidad que nosotros vemos de nosotros mismos. Entonces yo voy a dudar de eso siempre, si esas 3 cosas están ocurriendo en mí. Por eso creo que Jesús fue bien explícito cuando Mateo escribe esto. Y lo primero que le dice a los discípulos es: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y yo creo que el entender eso nos va a ayudar a que nuestro llamado no sea como una ola del mar que va y viene. ¿Saben por qué? Porque podemos descansar de que aquel que nos llamó, de que aquel que nos está enviando, es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas, la que están en los cielos y la que está en la tierra. Entonces yo puedo actuar y puedo efectuar mi llamado. ¿Cómo? Descansando en que es Él quien me envió y que Él es el que está gobernando todas las cosas. Y yo actúo simplemente respondiendo a esa autoridad que fue delegada a Él. ¿Sí? Y esa autoridad delegada a Él es la misma que Él me delegó a mí. Yo actúo bajo su autoridad. Fuera de eso, lo que va a haber es temor, miedo, muerte, destrucción. Pero si actuamos sujetos a su autoridad, va a haber vida eterna, va a haber resurrección, va a haber esperanza, va a haber una vida nueva, plena y abundante como la que Jesucristo nos promete. Excelente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más quiere preguntar? A ver. No ¿Quién sé da si más? alguien ¿Quién da más más? quiere Bueno, preguntar. perfecto. Entonces, bueno, Saulo, Pablo, gracias por estar acá. Gracias Claro. por venir del pasado en la máquina del tiempo. Ya te vamos a devolver. Claro. Muy bueno, excelente intervención. Nos aclaraste muchas cosas. A ustedes gracias por la atención y bueno, espero que esto nos sea a todos de mucha utilidad para nuestro crecimiento y para cada día estar más cerca de Dios. Pedro, yo quisiera cerrar este tiempo, y gracias por la invitación, pero yo quisiera cerrar este tiempo porque yo he visto a lo largo de todos los viajes misioneros que he hecho que el Evangelio no se trata solamente de conocimiento. El Evangelio no es solamente palabras, sino es que es poder. El Evangelio es poder y a mí me gustaría orar por ellos, si tú me lo permites, claro. Claro, está. claro que sí. Okay. Entonces a mí me gustaría que juntos podamos hacer una oración, porque definitivamente el Evangelio es poder. Y ese mismo poder que transformó mi vida de Saulo a Pablo, ese mismo poder que transformó mi perspectiva de perseguidor de la iglesia a convertirme en aquel embajador que ha visitado tantos lugares y que ha establecido tantas iglesias y que ha escrito la mayor parte del Nuevo Testamento que tienen ustedes hoy. Una influencia que sigue a lo largo de los siglos. Claro, es ese poder que necesita actuar en cada uno de nosotros para traer transformación, ¿sí? Por eso es que algunos decían en su momento que el espíritu, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Algunos decían eso. Y es importante que nosotros entendamos que ciertamente no es en nuestra capacidad, sino lo que nosotros necesitamos es disponernos, sujetarnos a ese Dios, a ese Cristo, así como yo lo hice en mi tiempo. Porque no era que, aunque yo tenía mucho conocimiento, yo no era el mejor de todos. De hecho, en mis cartas lo escribo, el primer pecador soy yo, el más pequeño de todos soy yo, ¿sí? Entonces, es poder entender eso. Y yo quisiera invitarlos, junto con mi amigo acá, quisiera invitarlos a que nosotros pudiéramos orar. ¿Por qué? Porque la transformación no es un asunto de mente nada más, es un asunto del espíritu.
y el Espíritu es que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. El Espíritu tiene la capacidad de transformar, y eso lo escribí en Romanos capítulo número 7, capítulo número 8 escribí acerca de esto. Dice que el Espíritu es aquel que nos da vida. El Espíritu es aquel que trae resurrección a todo eso que parece muerto dentro de nosotros, a todos esos pensamientos de muerte, de escasez, de pobreza, de tristeza, al dolor, ¿sí? Y antes, cuando estábamos en este lugar, cantábamos una canción que decía que cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Y eso es cierto, pero ese cambio yo lo voy a hacer en la medida que yo permito que Cristo transforme mi vida a través de su Espíritu. Así que yo quiero invitarlos allí donde ustedes están, aprovechando estos minutos que me quedan con ustedes, de que puedan cerrar sus ojos y imaginarse como yo estuve en ese momento, en esa casa. Estuve allí solo, sin poder ver, sin poder comer, y cuando estaba allí reflexioné. Pensé en lo que me había pasado, cómo me había topado con aquel que es el Cristo, cómo pude caer al piso, cómo pude quedar ciego. Y en medio de todo eso, lo que pude entender es que no solamente caí yo al suelo, sino que cayeron todos mis pensamientos, cayeron todos mis argumentos, cayeron todas las cosas que me impedían poder reconocerlo a Él como el Mesías, poder reconocerlo a Él como aquel que vive por los siglos de los siglos, poder rendirme delante de Él y poder decirle: entiendo que te necesito y necesito sujetarme a ti. Así que yo quiero invitarte allí donde estás, en estos minutos que me quedas, a que puedas orar y puedas decirle: Padre, yo hoy en el nombre de Jesús renuncio a todo pensamiento de altivez en mi vida. Hoy renuncio a todo ímpetu que me lleva a levantarme en contra del conocimiento de tu nombre. Hoy yo renuncio a todo pensamiento de muerte y de escasez que pueda haber existido en mi mente y en mi corazón. Hoy yo renuncio a todo pensamiento, a toda práctica que me ha llevado a poder alejarme de ti por no estar en comunión contigo. Hoy yo renuncio a todo dolor que probablemente en realidad sea un dolor justificado, pero yo hoy renuncio a ese dolor porque entiendo de que tú moriste en una cruz y que el dolor que tú sufriste no se compara con el dolor más grande que yo pueda tener. Porque te entregaste por mí para darme salvación, para darme vida eterna, para darme un propósito, para darme un futuro, para darme una esperanza. Y por esa razón yo te pido que allí donde estás tú puedas decirle esto al Señor: Señor, yo me rindo. Señor, yo me rindo. Me gustaría escucharte, si es posible, podamos decir juntos: Señor, yo me rindo. Señor, yo me rindo. Yo me rindo en querer hacer las cosas a mi manera. Yo me rindo en poder pensar de que yo tengo todos los recursos y que yo tengo toda la forma de pensar necesaria para poder alcanzar los propósitos que tengo para mi vida. La verdad es que tus caminos no se asemejan a los míos. La verdad es que tus pensamientos no son como mis pensamientos. Aún cuando yo he querido permanecer arraigado en un lugar, tú me has dicho muchas veces que debo salir y me he quedado. Aún cuando tú me has dicho que tengo que seguir adelante y que tengo que cambiar este dolor en gozo, yo me he querido quedar con este dolor, lo he abrazado y lo he hecho parte de mí y no he querido obedecerte y soltarlo y entregarte mi dolor para que el gozo de tu salvación sea mi fortaleza. Yo hoy renuncio a eso. Yo hoy renuncio a todo aquello que me impide poder entender tu palabra, el poder entender tu amor y tu misericordia. Y yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú puedas hacer esto mismo conmigo y puedas decir: yo renuncio, Señor. Yo renuncio a mi vana manera de vivir. Yo renuncio a todas las circunstancias pasadas que he tenido que experimentar. Algunas no las entiendo, otras quizás sí, pero hoy no me aferro a ninguna de ellas, sino que me aferro a ti, porque tú enseñaste a través de Juan que
El que permanece en ti, ese lleva fruto. Y yo hoy necesito ser transformado. Yo hoy quiero venir a este lugar y estoy en este lugar con el único propósito de ser transformado. Y esa transformación no la puedo hacer yo, pero sí la puede hacer tu Espíritu. Y por esa razón yo te pido allí donde tú estás, que puedas decirle: Señor, yo decido que me transformes. Yo abro la puerta para que tú cambies mi manera de pensar. Yo abro la puerta para que tú cambies mi manera de vivir. Yo abro la puerta porque aunque en algunos casos yo he sido perseguidor, he sido aquel que pone pretextos, he sido aquel que juzga lo que tú dices, yo hoy renuncio a eso. Y yo te pido que por favor pongas tus palabras en mis bocas. Yo te pido que pongas tus pensamientos en mi mente. Yo te pido que pongas tus sentimientos en mi corazón. Yo te pido que pongas tu actitud en mi actitud para poder ser transformado, para poder ser edificado. Yo te pido, Señor, para que tú hagas algo en mi vida y de esta manera, Señor, pueda honrarte y pueda bendecirte, Señor. Hoy yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que todas esas cadenas que me atan al pasado, que todas esas cadenas que me atan al desánimo, que todas esas cadenas que me atan al dolor, a la tristeza, al pensar que no puedo avanzar, al desaliento, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que esas cadenas sean rotas y que el gozo y que la alegría de tu salvación comiencen a fortalecer mi vida y que yo pueda avanzar y que yo pueda ponerme en pie en este lugar y pueda levantar mis manos y darte las gracias y cantar con gritos de júbilo y de alegría por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás, Señor. De nada sirve todo lo que ha pasado si no puedo ver las cosas desde tu perspectiva, porque aunque en la noche haya llanto, Señor, al día siguiente habrá regocijo y júbilo. Y por esa razón yo hoy me pongo de pie, Señor, y levanto mis manos y declaro en el nombre poderoso de Jesús que todo lo que he experimentado, todo el dolor ha servido solamente para poder conocerte mejor a ti, para poder depender más de ti, y que no se compara todo lo que he vivido a lo que viviré, porque me has regalado esperanza, me has regalado vida, me has regalado un futuro, me has regalado la guía de tu Espíritu en mi vida para poder discernir, para poder entender todo lo que tú quieres hacer con mi vida. Así que yo te invito allí donde tú estás a que levantes tus manos y que juntos podamos levantar un canto de alegría, un canto de gozo, un canto de regocijo, de alegría. No porque las circunstancias que están a tu alrededor cambiaron ya, sino porque puedo descansar en que ese Dios que hace todo nuevo está haciendo cosas nuevas en medio de mí, está haciendo cosas nuevas en medio de las circunstancias que estoy viviendo, está trayendo resurrección a todo lo que yo había visto como muerto. Y por esa razón hay alegría, hay gozo, hay felicidad, porque tenemos un Dios que es fiel y que cumple sus palabras y que necesita que hayan personas que se levanten y puedan reconocer que Él es fiel y que su misericordia es para siempre y que no hay nada ni nadie que pueda romper lo que Él se ha propuesto hacer. Y por esa razón yo te invito a que allí donde tú estás puedas levantar tus manos y declarar esto.